Mi vida será una Eucaristía. Perdón que en el nombre del Padre, necesito y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que eres la vida de los fieles, la gloria de los humildes y la felicidad de los santos, escucha nuestras súplicas y sacia con la abundancia de tus dones a los que tienen sed de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre». Palabra del Señor. El Dios revelado es el Dios que se nos manifiesta como amor y como misericordia. Es el Dios que se revela al pueblo de Israel y
en la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo al mundo para que el hombre, conociendo a Dios, pueda tener con Él una relación no de miedo ni de interés, sino una relación de amor basado en la gratitud y en una experiencia. Dios se acerca a los hombres. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor, que se da a conocer, va también educando el corazón del hombre. Va educando el corazón del hombre para que el ser humano pueda encontrar la luz de la verdad que guíe su corazón. Una luz de la verdad que el Señor había dado al ser humano, pero que el ser humano, cuando por soberbia se enfrenta a Dios, hace que esa luz quede en cierto modo obnubilada y no ilumine como debería. Dios creó al hombre y le puso al hombre la conciencia para que la conciencia pudiera iluminarle y no caminara en tinieblas. Pero la soberbia hizo que esa conciencia dejara de cumplir plenamente la misión que Dios le encomendó. Cuando uno peca, sin darse cuenta, va ofuscando esa conciencia, va haciendo que esa luz de la verdad, esa semilla que tenemos en el corazón, no cumpla la misión que el Señor quiso que realizara. Por eso Cristo se define como la luz del mundo, porque ha venido por una parte a perdonar nuestro pecado, pero por otra parte también a iluminar nuestra vida para que de esa manera encontremos el camino que nos lleva a la salvación, a la felicidad. Cuando uno vive en tinieblas, no distingue el bien del mal. Cuando uno se aleja de Dios, hay veces donde, como su conciencia está herida por el pecado, no es capaz de distinguir claramente lo bueno de lo malo. Por eso es importante que todos nosotros vivamos con humildad nuestra relación con Dios, con humildad y con obediencia, porque si no somos humildes, difícilmente nos dejaremos guiar por Cristo. Estas palabras de dolor que Cristo pronuncia, las pronuncia porque se siente rechazado por aquellos que tendrían que haber acogido su palabra, su testimonio y su ejemplo. Es Juan el que en el prólogo dice que la luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Cuando tú no recibes al Señor, cuando tú por soberbia no eres humilde y no acoges su palabra, su voluntad, te haces daño a ti mismo, pero también haces daño al propio Dios. ¿Cómo es eso? Si Dios es el Señor, el Todopoderoso, cuando uno ama, sufre cuando ve el sufrimiento de los demás. Cuando uno ama y ve sufrir al ser querido, siente el sufrimiento del ser querido. Y algo similar es lo que le ocurre a Dios con nosotros. Dios, que es el Padre, quiere no nuestra condenación, sino nuestra salvación. Y por lo tanto, cuando nosotros somos soberbios y no nos dejamos guiar por Dios, cuando nace en nuestro corazón la soberbia que hace que nos rebelemos contra Dios, en lugar de ser humildes, no solo nosotros sufrimos, también Dios sufre con nosotros. La imagen la podemos ver en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuánto debió sufrir el padre? El padre que una y otra vez miraba para ver si el hijo volvía. El padre que sabía que su hijo estaría pasándolo mal y que, por lo tanto, el sufrimiento del hijo también conllevaba sufrimiento al padre. Por eso, encontremos motivaciones para hacer la voluntad de Dios, no solo en que Dios quiere nuestra felicidad y cuando hacemos lo que el Señor nos pide, entonces somos verdaderamente libres, sino también encontremos motivaciones en que Dios nos ama y que por lo tanto, cuando yo no hago lo que Dios me pide, en cierto modo le hago daño a Dios. En cierto modo estoy tirando por tierra, por así decirlo, la muerte en la cruz de Cristo, el sacramento por el que el Señor se entregó por mí
lo estoy tirando por tierra porque digo que no vale para nada, porque no me fío de él, porque en definitiva estoy dándole la espalda al Señor. Dios sufre. Sufre cuando ve sufrir a sus hijos los hombres. Sufre cuando nosotros por soberbia, en lugar de fiarnos de él, le damos la espalda y no cumplimos ni hacemos su voluntad. De ahí estas palabras de dolor de Jesús. De dolor porque se siente rechazado. De dolor porque él no ha venido a condenar, sino a salvar. Pero si el hombre cierra las puertas de su corazón a la misericordia divina, Dios, que sufre por nosotros, no podrá hacer más, porque te ha dado el don de la libertad. Él ha querido que estés con él por tu propia voluntad y no obligándote. Dejemos que el Señor llene nuestro corazón de su misericordia. Seamos humildes, acojamos el perdón de los pecados y de esa manera encontraremos la luz que es Cristo que nos lleva a la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre luz en medio del mundo, testimonio de esperanza, sobre todo para los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa, la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría
Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Mercedes, Luis, Ana, Román, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Cuando el joven rico va a ver a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para salvarse, Jesús le dice que cumpla los mandamientos de la ley de Dios. Y cuando el joven le dice que eso lo lleva haciendo desde niño, Jesús le dice: solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Esa es la actitud que tenemos que tener, la de confianza absoluta en Dios, la de poner nuestra vida en manos del Señor, la de dejar que Él guíe nuestros pasos, porque Él es el camino que nos lleva a la vida. Si eres dócil, humilde, podrás hacer la voluntad de Dios y dejarte guiar por Él, y Él transformará tu vida, tu corazón, te llevará a la santidad. Vamos a pedir al Señor que transforme nuestro corazón, que limpie nuestras heridas, que purifique nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Alabad al Señor todas las naciones, celebradle todos los pueblos. Aleluya, amén. Porque su amor hacia nosotros es fuerte, porque el Señor es fiel para siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Ofrece
Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare.